Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Les saludo Armando Godoy y sin duda estas son imágenes que les queremos mostrar porque hoy es un día importante, porque por fin se finalizó una obra que, bueno, estuvo durante muchos años en espera por los habitantes de La Libertad, ya que, y es importante decirlo, los gobiernos del FMLN la retrasaron en procesos que ahora están denunciados en la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción, pero hoy vemos este importante avance, esta obra importante que a partir de hoy pues ya es del pueblo salvadoreño y de hecho ya están cruzando los salvadoreños por este lugar. Estamos hablando del bypass de La Libertad. Este gobierno lo recuperó y hoy precisamente el presidente de la República, Nayib Bukele, junto al ministro de Obras Públicas, le mostraron al país, a usted, pueblo salvadoreño, la buena gestión e inmediato trabajo de esta obra de forma transparente. Es por ello que está con nosotros el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, a quien le damos la cordial bienvenida. Sin duda son imágenes importantes de este proyecto que desde hoy cambia la vida de todos los salvadoreños que por supuesto visitan las playas de nuestro país, específicamente las playas de La Libertad y la de los alrededores. Ministro, buenas noches, bienvenido nuevamente. Buenas noches, Armando. Sí, como tú mencionas, la verdad que es un proyecto sumamente importante porque marca también un antes y un después de la gestión en términos de infraestructura pública. Podemos ver cómo nosotros cuando llegamos al gobierno encontramos un proyecto que al final ni era proyecto, sino que lo único que hicieron es inventarse algo para poder robar los fondos públicos de nuestro país. Si cuando llegamos no había maquinaria, no había equipo, no había personal del Ministerio de Obras Públicas trabajando en la obra, no había nada. Es decir, de hecho lo que encontramos incluso fue un muro que al final no daba con nada. Había que hacer todo el proyecto prácticamente desde cero debido a la corrupción y negligencia del pasado. Cuando nosotros vimos esto al llegar al gobierno en el mes de junio de 2019, lo primero que hicimos fue, como nos encomendó el presidente, hacer una auditoría interna y externa de este proyecto. Y fuimos encontrando diferentes situaciones. Ahí estamos viendo las imágenes cuando precisamente usted llegó, ministro, y perdón que lo interrumpa, cuando usted llegó a conocer este proyecto, y esto era. Eso era eso es lo que costó millones de dólares en ese momento. Eso es lo que nos heredaron. Y si tú ves la fotografía, no hay maquinaria, no hay equipo. Fuimos nosotros los que llegamos. Ahí sí hubiera podido haber una máquina, pero es que no había nada. Eso es lo que nos heredó el gobierno del FMLN y le adjudicaron a una empresa. De hecho, hasta un río dejaron. Solo les hacía falta el puente prácticamente. Pero bueno, una empresa que no cumplía técnicamente, financieramente, ahí está la obra, legalmente. Le adjudicaron de dedo, como han hecho con todos los procesos del pasado, en los gobiernos del FMLN, igual en los de Arena. Esa es una maquinaria, eso ya es cuando nosotros empezamos a realizar los trabajos, ¿verdad? Porque cuando llegamos, como te menciono, no había nada. Y tuvimos que caducarle el contrato a la empresa debido a que encontramos en la auditoría que realizamos diferentes anomalías. El administrador de contrato y el supervisor de la obra le envió 11 informes al ex ministro de Obras Públicas pidiéndole que caducara el contrato. ¿Por qué le pedía que caducara el contrato? Porque la empresa que se adjudicó en el año 2017 tenía 6 meses para diseñar el proyecto y 12 meses para construirlo. Es decir, tenía 18 meses prácticamente para concluir la obra. Pasaron los primeros 6 meses y no había nada. Pasaron los 12 meses de construcción y tampoco había nada. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer si sabía que la empresa no cumplía? Si por más que el administrador y el supervisor instaba a la empresa para que realizara los trabajos y no hacía nada, ni tan siquiera el diseño había terminado. Lo que tenía que hacer es caducarle el contrato y contratar a otra empresa que de verdad le respondiera. Pero lejos de eso, lo que hizo el gobierno del FMLN fue darle $5 millones a la empresa después de haber recibido toda la documentación y todos los informes. Le entregó $5 millones a la empresa para que, entre comillas, continuaran con el proyecto. De hecho, dicen los administradores de contrato, y eso incluso los documentos están en la Fiscalía General de la República, dicen los administradores de contrato que ellos tuvieron una reunión donde prácticamente los obligaron a entregar ese anticipo.
¿Y qué es lo que querían hacer con ese dinero? Se lo querían robar, como han hecho con el Chaparral, que podía costar $200 millones y terminó costando $700 millones. Como la Diego de Holguín, que terminó al final costando 3 veces más de lo que pudo haber costado. Este era un proyecto, una Diego de Holguín 2.0. De hecho, se nombraron cerca de 8 peritos técnicos que evaluaran el volumen de obra y todo lo que estaba dentro del proyecto por parte del Ministerio de Obras Públicas. La Policía Nacional Civil capturó a 2 ingenieros con títulos falsos que estaban dentro del proyecto y fue con los cuales se realizó el amaño del proceso de licitación. Ahora bien, ministro, ¿por qué en ese momento el FMLN no presionó a esta empresa para que cumpliera el acuerdo con la construcción? Eso me llama mucho la atención. Esto es una práctica que ha tenido el FMLN, que ha tenido Arena. Es la forma en la cual han visto el Estado. Lo han visto únicamente para poderse aprovechar de los recursos públicos de nuestro país. No les ha importado en realidad darle oportunidades de desarrollo, generar crecimiento económico, crear infraestructura, impactos de desarrollo en nuestro país. Eso nunca les importó en realidad. Por más que se vendieron como el gobierno del cambio, al final los únicos que cambiaron fueron las familias de ellos. Si es que, por ejemplo, el bypass de la Libertad no lo pudieron terminar, pero el SPA de la Michi lo terminaron, eso sí, lo terminaron. Y ahí invirtieron todos los fondos públicos que fueran necesarios, ¿verdad? En todo aspecto. En todo aspecto. Entonces, y ahí es donde tú puedes ver cómo es que el gobierno del cambio, que decía que era el gobierno de la gente, priorizaba los recursos públicos. El impuesto de los salvadoreños se invertía para sus propios intereses. Ahora eso cambió. Entonces nosotros cuando vimos todo esto, fuimos a la Fiscalía General de la República, llevamos 10 cajas con una serie de documentos probatorios de todo este caso emblemático de corrupción. Esperamos obviamente que la Fiscalía actúe, ¿verdad? Porque hemos visto algunos casos, como por ejemplo los paquetes alimentarios que quedaron en la sede de Arena, parece que no pasó nada, ¿verdad? Al contrario, hasta se les cayó el caso. Pero esperamos que en este caso sí vayan con los peces gordos, con los que de verdad tuvieron responsabilidad en este caso. Entonces, caducamos el contrato, volvimos a licitar el proyecto, lo adjudicamos, lo diseñamos prácticamente desde cero, porque el diseño incluso no estaba ni terminado y estaba malo, incluso lo poco que habían hecho, que era casi nada. Ministro, y lo construimos. Claro, ministro, vamos a conocer, y para que el pueblo salvadoreño también lo conozca, sobre este proyecto y lo que le ha costado al pueblo salvadoreño. En la siguiente nota. Las investigaciones por indicios de presunta corrupción del anterior gobierno del FMLN en la construcción del Bypass de la Libertad continúan mediante la vía judicial. El Ministerio de Obras Públicas, en septiembre pasado, presentó un aviso en la Fiscalía, donde explicaron que el segmento 3, a cargo de 2 constructoras, presentaba serias irregularidades. De acuerdo con el informe, ese segmento debió haber finalizado y ser entregado en mayo del 2019. Además, se dijo que el gobierno anterior dio un anticipo a la empresa para que iniciaran con la obra, cuando todavía no habían concluido ni la creación del diseño. El monto del segmento en mención era $17 millones y después de 2 años únicamente habían ejecutado apenas el 18%. Hay posibles indicios de corrupción. Nosotros hemos traído todas las pruebas que demuestran fehacientemente esa situación. Así lo dijo el ministro de Obras Públicas en su momento. Hasta mayo del 2019, el bypass estaba abandonado. Al momento de dejar el gobierno, el FMLN no presionó a la empresa para que cumpliera con el acuerdo de construcción. Incluso destaca en el proceso judicial que 2 de los responsables que debían supervisar la obra eran falsos ingenieros, que por el momento siguen procesados. Falsos ingenieros liderando estas obras, ministro. Sí, la verdad que hicieron todo, se articuló el gobierno del FMLN, el exministro de Obras Públicas y todo un aparato únicamente para realizar actos de corrupción. Es decir, si es que esto está comprobado, ¿cómo es posible, por ejemplo, que capturen a 2 ingenieros con títulos falsos? Eso significa que los técnicos del Ministerio de Obras Públicas, los administradores de contratos, los supervisores, tenían la razón cuando le pedían al exministro que caducara el contrato. Es decir, tenían razón, incluso nosotros se nos dio la razón en la Fiscalía, igual en el sistema judicial, que no lo controla el gobierno, porque nosotros no tenemos ningún control
es un órgano totalmente independiente, y aún así ya se capturaron 2 ingenieros con título falso. Es decir, entonces teníamos la razón en lo que nosotros estábamos alegando con este proceso. Y esto lo hicieron, ministro, perdón, para asociarse con esta empresa colombiana, que obviamente, según por lo que usted ha dicho en reiteradas ocasiones, fue una fachada para ganar este millonario contrato. Sí, al final hicieron todo lo necesario para que existiera una empresa fantasma, una empresa que nunca vino al país, que nunca trajo técnicos, que nunca trajo maquinaria, que únicamente sirvió como fachada para poder resultar ser adjudicado. Y eso ya lo sabía los exfuncionarios anteriores. De hecho, los mismos técnicos dijeron de que ellos le recomendaron al exministro de Obras Públicas que no le adjudicara esa empresa, porque sucede que la empresa había participado en proyectos con Fluvial, en proyectos con el Ministerio de Obras Públicas, en proyectos con FISDL y otros proyectos en otras carteras de Estado, y con proyectos de $500.000 había quedado mal. Hablamos de una red, ministro. Es decir, parece que así es, ¿verdad? Obviamente lo va a determinar la Fiscalía, pero eso parece. Entonces, proyectos de $500.000, $800.000 quedaba mal la empresa. ¿Y cómo es posible que le iban a dar un contrato de decenas de millones de dólares a pesar de eso? Y obviamente por eso es que hicieron un asocio con una empresa colombiana para poder servir como una empresa fantasma y de esta manera poder lograr ser adjudicados en el proceso de licitación. Lamentablemente para nuestro país pasó esto por un gobierno que lo único que le interesaba era sus propios intereses, pero gracias a Dios que cuando nosotros llegamos hicimos lo correcto, caducamos el contrato, volvimos a licitar la obra y gracias a Dios este proyecto ahora es una realidad para todos los salvadoreños. Ahorita ya pueden transitar todos los vehículos en el Bypass de la Libertad. Ministro, y de hecho hoy el señor presidente de la República, Nayib Bukele, también se refirió a estas irregularidades presentadas en este proyecto. Vamos a ver lo que dijo. Yo recuerdo cuando el ministro fue a la Fiscalía General de la República y llevó las pruebas de la corrupción de la obra que estaban haciendo, que estaba toda mal hecha. Él ya les va a dar un reporte más técnico y completo de lo que estoy diciendo ahorita, pero mostró toda la corrupción que se había hecho. El bypass era un pequeño tramo de calle, no incluía este puente que están viendo acá, no incluía, bueno, el segmento 3 creo que había 0 o 1% de avance, cuando ni siquiera le habían adjudicado a una empresa que ni siquiera era una empresa de construcción, sino que eran amigos de los que adjudicaban en ese tiempo. Bueno, en fin, había una serie de irregularidades que tuvieron que cambiarse, tuvo que hacerse de nuevo, tuvo que licitarse de nuevo, tuvo que adjudicarse de nuevo y tuvo que prácticamente empezarse desde cero. Y hago un símil más o menos con lo que pasó con el extinto Boulevard Diego de Holguín, que cuando llegó el gobierno anterior, el Boulevard Diego de Holguín, pues ahí estaba. Incluso yo recuerdo que yo pasaba por ahí, estaba prácticamente todo hecho. Pero habían grandes problemas de corrupción y el nuevo gobierno resolvió, digamos, los problemas de corrupción que habían, se montaron sobre otros problemas de corrupción porque terminó costando 3 veces el valor original. Y sin embargo, le pusieron nuevo nombre, Monseñor Romero, y el gobierno anterior dijo, esta es una obra de este gobierno, no es una obra del anterior porque no es una obra que el gobierno anterior lo que hizo fue robar. Sin embargo, le dejaron todo el trazo, la obra de paso, la compra de los terrenos, el diseño, básicamente lo que faltaba era ponerle el cemento. En este caso no ha sido así. En este caso ustedes lo vieron, cómo se hizo este puente desde cero, e incluso cuando se había hecho terminaba en un muro porque no había segmento 3. Y ahora tenemos esta calle hermosa que nos lleva directamente a nuestras playas. Bueno, que obviamente ha sido una situación que ya lo denunciaba también el señor presidente de la República y ha sido denunciado también por usted, ministro, y que no avanza en la Fiscalía. Sí, la verdad que es un caso insignia de la incapacidad del pasado, de la corrupción del pasado, y que ahora se está transformando en oportunidades de desarrollo para nuestro país. Como dice el presidente de la República, es decir, este prácticamente era un caso de una Diego de Holguín 2.0, con la diferencia de que aquí tuvimos que diseñar completo el proyecto, tuvimos que comprar los derechos de vía, porque no estaban comprados los terrenos, arrancar desde cero. Tuvimos que comprar todos los terrenos para poder realizar la apertura de la carretera. De hecho, cuando llegamos, uno de los problemas principales fue ese, que no estaban adquiridos los terrenos para la construcción del proyecto.
Entonces terminamos de comprar los proyectos, los terrenos. Adicional de esto, diseñamos la obra completa, tanto el viaducto, todos los segmentos del Bypass de la Libertad, los construimos. Una obra que de verdad ahora sí va a reducir los tiempos y costos de transporte de toda la carga que viene del puerto de Acajutla, y también va a reducir los tiempos de las personas que quieran viajar hacia las playas de la Libertad. Es una carretera de 6.5 kilómetros a 4 carriles que parte desde el sector conocido como La Danta y llega justamente hasta Playa Conchalí, exactamente. Ahí tenemos una intersección que se ha construido con diferentes obras para que todas las personas puedan ingresar o salir del bypass, pueda ir a la carretera litoral, etcétera, ¿verdad? Claro. Ministro, antes de irnos a la pausa, obviamente quiero cerrar esta etapa de denuncias para luego de la pausa poder hablar sobre el beneficio, obviamente, que va a tener esto para el pueblo salvadoreño. Vamos a irnos rápidamente a la pausa y regresamos con más. Ya venimos. Los salvadoreños escribiremos una nueva historia. Elevaremos nuestra voz. El acontecimiento que marcará un antes y un después en el país. Un hecho sin precedentes. Con la cobertura más grande de equipos desplegados en el territorio nacional. Unidades móviles, enlaces y transmisiones en vivo donde ocurra la noticia. Drones y todo el equipo multimedia de última tecnología. Análisis, resultados en realidad aumentada y recursos gráficos de última generación. Todo para llevarte la información sobre las decisiones que marcarán el nuevo rumbo de la nación. Nuestra señal también será transmitida a través de las plataformas digitales con el más alto alcance. Un equipo de profesionales comprometidos te informará antes, durante y después de los comicios. Acompáñanos y sé testigo de la transformación de nuestro país. Voto Nación 2021. Transmisión especial, 28 de febrero, iniciando a las 3 de la madrugada, por Canal 10. Voto Nación 2021. No te pierdas la previa de la cobertura este sábado 27 de febrero, a partir de las 7 de la noche. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando sobre el Bypass La Libertad, que precisamente hoy el presidente de la República verificó la finalización de esta obra. Una obra que sin duda a partir de hoy está llevando desarrollo y bienestar a la zona costera. Justamente las imágenes que queremos mostrarle a continuación reflejan eso. Esa esperanza sin duda es impresionante, las imágenes y el progreso, el desarrollo que esto va a traer para el país a partir de hoy. Y sí, señores, estamos hablando del Salvador. Las imágenes que ustedes ven es de nuestro país, del Salvador. Ministro, sin duda es un proyecto, bueno, ya beneficia a, ustedes han dicho, 108.338 personas, pero el impacto sin duda será del país. Sí, la verdad que es un gran impacto para la economía de nuestro país. Hay muchas personas que dejaban de hacer turismo justamente por el tráfico vehicular que se ocasiona ir a la carretera del puerto. Sí, a veces la gente ni bajaba. A veces la gente mejor... 2 horas bajando. Así es, la gente prefería mejor ir a otro lugar. Entonces, ahora que prácticamente ahora la playa va a estar mucho más cerca, se va a reducir el tráfico en unos 30 minutos aproximadamente de lo que se tardaba normalmente. Entonces, ahora que vamos a tener las playas más cerca, van a ser muchos turistas los que van a estar llegando a las diferentes playas de la Libertad, va a generar crecimiento económico, va a generar más empleo por ende, ¿verdad? Porque los diferentes comercios van a tener crecimiento. Entonces, la verdad que va a tener un gran impacto en nuestra economía. Además, toda la carga que viene del puerto
de Acajutla ya no va a entrar por Ciudad Puerto, sino que va a poder ingresar directamente por este bypass y al final también se va a reducir los tiempos y costos de transporte logístico de nuestro país, que también es sumamente importante para la economía nacional. Entonces, la verdad que va a tener un gran impacto. La obra prácticamente está concluida, una obra que va a beneficiar a cientos de miles de personas, una obra de país. Aquí es donde se ven los impuestos invertidos en el pueblo salvadoreño, los impuestos que antes se robaban, ahora se invierten en obras públicas para la zona. Y no solo es la carretera del Bypass de la Libertad, sino que también hemos configurado, a diferencia del pasado, una serie de obras adicionales que va a llevar este proyecto. Por ejemplo, la vamos a iluminar, la carretera al Puerto de la Libertad, incluso el Bypass de la Libertad. Ya estamos trabajando en eso para poder mejorar toda la seguridad vial. Normalmente los proyectos de carretera no se contempla la iluminación. Y esto es algo sumamente importante que va a marcar también un antes y un después de cómo se realizan los proyectos de carretera a nivel nacional. Además, el presidente nos ha encomendado sembrar cerca de 1 millón de árboles en el Bypass de la Libertad, que también es otra parte de los trabajos que se van a realizar. Y vamos a hablar a detalle también de esta iniciativa que también va a pintar muy diferente la carretera. Y hablando de carretera y bueno, del Bypass de la Libertad, ya a esta hora de la noche muchos salvadoreños ya están utilizando precisamente el Bypass de la Libertad y queremos mostrarle las imágenes. Bueno, este es el momento precisamente donde usted junto a su equipo quitó los tubos y ya, los conos, perdón, y ya, pues bueno, ahí vemos al señor presidente obviamente pasando por el lugar, vemos a la gente muy contenta en esa zona y ya a partir de este momento donde ya quitan los conos, ya se hace pues obviamente la apertura para que el pueblo salvadoreño ya pueda transitar por esa importante vía. Y bueno, y ahí va la gente ya utilizando esta importante obra, incluso hay mucha gente que la vimos en la toma anterior, sacando el teléfono y grabando. Obviamente es sin duda un beneficio importante y es algo histórico para nuestro país. Ya a partir de esta noche, el pueblo salvadoreño ya está utilizando este Bypass de la Libertad, una obra que, repetimos, va a traer muchísimo desarrollo para nuestro país y bienestar a todo el pueblo de la zona costera de nuestro país. Ministro. Sí, la verdad que es un gran beneficio, es una obra para el pueblo. Se han construido con 100% de fondos públicos, con la diferencia es que ahora sí se invirtieron en la carretera y antes se lo robaron. Entonces, ahí se pueden ver los vehículos, cómo se estaban transportando. Yo estuve en ese momento y la gente incluso gritaba, hoy sí tenemos presidente. Gritaba una serie de cosas. Qué hermosa dictadura, decían algunos incluso. Y es que ahí es donde se ve de verdad cuando un gobierno está trabajando por el bienestar del pueblo salvadoreño y lo hace también de manera articulada, porque la obra pública al final se traduce en beneficios para la economía, para el turismo, para el comercio, para diferentes actividades de nuestro país que se desarrollan en el día a día. Mejora la calidad de vida incluso, porque ahora, es decir, el tiempo que se tardaban de alguna manera generaba cierto malestar en las personas, tiempo, horas productivas que son sumamente importantes y valiosas para el ser humano, ahora van a ser reducidas prácticamente al mínimo con este gran proyecto de infraestructura. Prácticamente son 6.5 kilómetros de apertura de carretera. Al final es en un momento cuando las personas cuando más personas empiecen a circular por este bypass, se van a dar cuenta que es cuestión de minutos de poder llegar y estar cerca de las playas de la Libertad, poder disfrutar y poder realizar diferentes actividades. Claro, siempre hacemos el llamado de guardar todas las medidas de prevención porque estamos en una pandemia del coronavirus y es sumamente importante garantizar todas las medidas sanitarias como el uso de mascarilla, alcohol gel, cuando uno va a cualquier tipo de actividad. Por supuesto. Bueno, y de hecho quiero que se queden también con nosotros porque en la segunda parte de la entrevista vamos a estar hablando de este proyecto, pero el componente turístico que sin duda será impresionante cómo va a cambiar y ya vamos a hablar de hecho un par de minutos con la ministra de Turismo, Morena Valdés, para que se quede con nosotros. Ministro, obviamente ya decía usted, alrededor de este importante proyecto también viene otras obras. Ya hablaba usted del tema de la iluminación, pero también viene todo el tema del paisajismo y es por ello que se han hecho acuerdos importantes con otras instituciones. Veíamos el anuncio del presidente de la República diciendo
que se va a sembrar 1 millón de árboles en esa zona. Obviamente ya están haciendo los estudios y ya están comenzando a realizar toda esta siembra como tal. Y justamente este es el momento, para que usted vea las imágenes, el momento preciso donde el señor presidente de la República estaba dando el discurso y haciendo esta verificación de la finalización del bypass de La Libertad, ministro. Sí, la verdad que es un proyecto bastante completo, a diferencia de otros proyectos. Es una obra de arte prácticamente, de ingeniería. En ese caso ahí está el viaducto, que es el puente más largo, más curvo, más complejo y más alto de nuestro país. Tiene 45 metros de altura y 380 metros de longitud. Es el primer puente de esta magnitud, y eso que todavía no han visto cómo va a quedar, como dijo el presidente, la carretera de Los Chorros, que va a ser una mega obra la que vamos a realizar en la zona y que va a reducir los tiempos y costos de transporte de las personas del occidente de nuestro país. Y con respecto al tema de la siembra, la verdad que ha sido una tarea muy importante entre diferentes carteras de Estado. CEL ha sido fundamental en este apoyo. Ellos tienen viveros donde nos están apoyando con todos los árboles. En este momento solo se va a sembrar una parte porque hemos hecho un convenio con FONAES, con el Ministerio de Medio Ambiente, para darle mantenimiento total a cada uno de los árboles sembrados. Entonces, por la época también se van a sembrar una cantidad y luego en un par de meses se van a sembrar el resto de los árboles. Al final van a ser cerca de 1 millón de árboles los que vamos a tener sembrados a lo largo de la carretera del Bypass de La Libertad, de la carretera al Puerto de La Libertad también. Y vamos a incluir nuevas carreteras. Por ejemplo, nosotros ya finalizamos la carretera de Comalapa a Zacatecoluca, ya tenemos un 100%. Vamos a sembrar una serie de árboles en esa carretera para poder cambiar el esquema normalmente de la infraestructura de nuestro país. Siempre se dejaba de lado el medio ambiente, claro, casi que no importaba. Solo hacer la calle y ya murió, inauguración y bye. Pero hoy, y hasta se robaban el dinero de la calle. Claro, y obviamente tienen un componente, es el tema de la iluminación y el tema ambiental también. Sí, el tema de la iluminación, que consideramos que es sumamente importante para reducir los accidentes viales y también para apoyar a la seguridad contra la delincuencia que se pueden dar en diferentes sectores. De hecho, según estudios, según ASHTO, esto puede reducir en un 35% los accidentes viales y en un cerca de un 20 a 25% la delincuencia. Entonces, por eso es que es sumamente importante realizar este tipo de obras, la iluminación, garantizar que la carretera esté bien señalizada, trabajar, por ejemplo, en el tema ambiental, que sabemos que es sumamente importante y siempre se ha dejado a un lado. Ahora en este gobierno todo lo contrario, hacemos obras que contienen una compensación ambiental, pero que ahora se ocupa también para la misma carretera, para proyectos que de verdad tengan un impacto para nuestro país. Entonces, la carretera como la Zacatecoluca, el periférico Gerardo Barrios también se van a sembrar, y así en el periférico Claudia Lars. Entonces, en todas las carreteras que nosotros vayamos construyendo, vamos a ir contemplando cada uno de estos componentes que sabemos que son sumamente importantes. Entonces, gracias a Dios que el presidente de la República es quien ha estado llevando a cabo todos estos planes y todas estas actividades, es quien ha liderado este gobierno, porque ya me imagino en los gobiernos pasados, donde teníamos, por ejemplo, un presidente que pasaba más dormido que despierto. Prácticamente, me imagino que solo lo llamaban o lo despertaban cuando era de robar, ¿verdad? Porque eso es lo único que veíamos, ¿verdad? Robo descarado. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en los gobiernos del FMLN, del cambio, cambiaban dentro del Ministerio de Obras Públicas puentes por aviones? Por ejemplo, hicieron un puente en Chalatenango, que hay investigaciones en este momento, donde a cambio de realizar una obra de un puente de cerca de 8 millones de dólares a una empresa, se le dio al expresidente Funes un avión que costaba un par de millones. Y eso lo hicieron en la administración pasada y hay una investigación en la Fiscalía General de la República. Quiere decir que el Ministerio de Obras Públicas en el pasado se articulaba para robar. Y de igual manera ahí tenemos el caso del Citrans, ¿verdad? Se gastaron 2.8 millones de dólares en cámaras de videovigilancia que al final nunca fueron utilizadas. Millones de dólares en infraestructura, cerca de 45 millones de dólares, 45 millones de dólares en los buses con un fideicomiso de Bandesal. Se dio seguridad pública a una empresa privada. Hay una serie de anomalías que se han dado en este proyecto
Y ese era el Ministerio de Obras Públicas de antes, el ministerio que predicaba la transparencia, pero de transparencia al final no les quedó nada, era pura fachada, ¿verdad? Así como la empresa esta que resultaba ser adjudicada, que solo era fachada, así también era fachada el exministro de Obras Públicas. Claro, por supuesto, 8 de la noche con 34 minutos. También el presidente de la República, Nayib Bukele, hoy hablaba sobre todo este desarrollo, pero también él comentaba del futuro que se viene para el país. Vamos a escuchar en voz precisamente del presidente de la República. Pero ahora con esta mega obra que se está finalizando este día, los carros a partir de hoy en la noche, ya no se diga mañana, sábado, el domingo, etcétera, y para siempre, pues van a poder ir rápidamente a nuestras hermosas playas, en una vía panorámica y hermosa y una construcción de primer nivel como la que han realizado ustedes. Y realmente estamos orgullosos de esta gran obra de ingeniería. Como ustedes pueden ver, este es el puente más largo de nuestro país, más inclinado, más complejo, más curvo. No es un puente fácil, no es una ingeniería fácil. Y hoy que veníamos platicando, me decía mi hermano, qué bonito el puente, ya lo habíamos visto, pero se veía bonito ahorita con el sol así y todo. Y le digo, bueno, ahorita es el más complejo, más grande, más curvo, más inclinado. Pero cuando terminemos el puente que vamos a hacer en Los Chorros, el viaducto Francisco Morazán, que va a tener 1 kilómetro, 1.6 kilómetros, más de 1,5 kilómetros de largo, y que también va a ser curvo, también va a ser inclinado, también va a ser de concreto, va a ser una cosa impresionante. Pues este puente, que ahorita se ve increíble, se va a ver pequeño a comparación del que vamos a hacer allá. O cuando hagamos el corredor binacional que vamos a construir, o cuando estamos ya terminando la primera fase del periférico Gerardo Barrios, que fue iniciado en este gobierno, fue licitado en este gobierno, fue adjudicado en este gobierno y se puso la primera pala en este gobierno y se está construyendo en este gobierno antes de que digan que ya solo le faltaban 6 meses a la década que gobernaron para terminar los proyectos. De igual manera el periférico Claudia Lars también, que se inició en este gobierno. Yo mismo puse la primera pala junto con el ex embajador de los Estados Unidos, ya que es en el caso del periférico Claudia Lars, es una contribución del gobierno de los Estados Unidos, con una contrapartida del gobierno de El Salvador. Este bypass tiene una longitud de 6.5 kilómetros, se han invertido 61.5 millones de dólares. Vamos a beneficiar directamente a más de 100,000 personas. Bueno, ya decía el señor presidente de la República, un gran reto que tiene también el Ministerio de Obras Públicas y sin duda la población sabe que lo va a cumplir. Pues lo hemos visto con el bypass de la Libertad y es Los Chorros. Sí, Los Chorros. La verdad que el proyecto de Los Chorros es un proyecto bastante ambicioso por parte del gobierno. En este momento está en su etapa de diseño de ingeniería y esperamos este año tener concluido este diseño para poder luego licitar la construcción de esta mega obra. Son cerca de 15 kilómetros desde Las Delicias hasta el desvío de Opico, que vamos a ampliar a 8 carriles y que al final va a mejorar toda la conectividad de todas las personas que viajan desde el occidente de nuestro país hacia San Salvador o hacia el oriente de nuestro país, y de igual manera las personas que vienen del centro o del oriente hacia el occidente. Entonces va a tener, la verdad, un gran impacto. Solo en esa carretera pasan cerca de 60,000 vehículos en promedio diario, e incluso según los datos que tenemos, origen y destino de los diferentes vehículos que entran hacia San Salvador, es el lugar donde más confluye el tráfico actualmente, incluso más que Soyapango. Soyapango claro, es el segundo lugar, pero en este caso, de acuerdo a nuestros estudios, el lugar donde más personas viajan hacia el centro de nuestro país es desde el occidente y justamente en el tramo de la carretera de Los Chorros. Y sin duda también el pueblo salvadoreño va a estar pendiente de todo el trabajo que se haga desde el Ministerio de Obras Públicas para impulsar este y otros proyectos que se vienen. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo para el espacio de la entrevista. No, gracias a ti por la invitación y mandarle también un cordial saludo al pueblo salvadoreño. Muchísimas gracias. Quédese con nosotros porque está atrás de cámaras Morena Valdés, ministra de Turismo. Vamos a estar hablando de siempre el bypass de la Libertad, pero desde un enfoque turístico. Así que quédese con nosotros. Ya venimos. Héroes capaces de hacer lo que nadie más puede.
Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Una vez más, en su desesperación, los mismos de siempre se unen a una sola voz para acusar al presidente Nayib de generar odio. Pero, ¿de qué odio hablan? Si fueron ellos y sus partidos los que siempre fomentaron el odio, incitando al pueblo para que nos matáramos unos contra otros. Si fueron ellos los que después de la guerra, en cada elección, caldeaban los ánimos de sus militantes para crear enfrentamientos y violencia partidaria en las calles. ¿De qué odio hablan si siguen siendo ellos los que promueven la violencia al vociferar llenos de ira contra el presidente y su gabinete de gobierno? ¿O será que el odio que le tienen al presidente Nayib es porque acabó de una vez por todas con los maletines negros debajo de la mesa? Decir la verdad no es odio. Gracias por continuar con nosotros. 8 de la noche con 40 minutos. Vamos a hablar de turismo y del impacto que sin duda tiene a partir de hoy ya el Bypass de la Libertad, que recordemos, hace un par de segundos lo dijimos, hoy llegó el presidente de la República a verificar la finalización de este importante proyecto que ahora ya es una obra de bien público para el pueblo salvadoreño. Está con nosotros Morena Valdés, ministra de Turismo. Ministra, qué gusto tenerla por acá nuevamente. Un gusto estar contigo siempre, Armando, y verte también. Muchísimas gracias, ministra. ¿Qué dice, ministra, con las siguientes imágenes que vamos a ver a continuación? Sus primeras palabras. Yo sé que quiere llorar, ministra, yo sé. Ajá, pero de la felicidad. Claro, yo sé que también, obviamente, el sector turismo durante la pandemia estuvo muy golpeado y además por trabajos inconclusos de antes, pero hoy es un antes y un después. Así es. Sí, mira, definitivamente decirte que la más contenta, yo creo que justo lo hablábamos con el ministro Romeo, no había fin de semana de Dios que no le estuviéramos molestando, porque claro, todos los empresarios de esa zona... Solo vea las imágenes. Sí, no, yo te lo puedo decir, estoy que lloro de la emoción y definitivamente para el sector, para todo ese sector y toda esa zona y sobre todo para los empresarios que están en la zona de la Libertad, en Surf City La Libertad, es un avance y de verdad una muy buena noticia. Claro. Bueno, mire solo las imágenes y de verdad yo quiero reiterar las imágenes, esas playas preciosas que nosotros tenemos y obviamente hoy con este bypass todavía se ve más hermoso, más bonito, más esperanzador el panorama. Así es. Decirte que según nuestros datos, el 20% del sector turístico está en la zona de la Libertad. Imagínate qué importante es a nivel nacional. O sea, el 27% en San Salvador, el 20% en la Libertad, porque es un polo de desarrollo turístico el que tenemos ahí. Y definitivamente yo escuchaba a nuestro ministro, esto es cuando realmente hay voluntad de trabajar. Yo lo puedo decir con toda propiedad, tú lo sabes, yo he estado bastante trabajando en la gestión pública, claro. Y es cuando realmente ves en esta gestión del presidente Bukele que estos proyectos se están realizando, se están concretando y todo el gabinete estamos trabajando alrededor de esto, porque a la par de eso hay un montón de nuevos proyectos que lo decía ahora el presidente que vamos a desarrollar. Y ya la conectividad, tú sabes que la conectividad vial, según cálculos de la CEPAL, incrementa el turismo, por lo menos en esas zonas, en un 40%. Imagínate lo que vamos a tener aquí. El presidente decía que era un beneficio directo a 100,000 personas y yo le aumentaría también a este dato que nos dio,
que solo en esa zona de la Libertad, solo en nuestro malecón, que está justamente en el Puerto de la Libertad, recibimos alrededor de más de 1.5 millones de visitantes anuales. Imagínate que eso quiere decir todo el impacto que va a generar. Tenemos aproximadamente 1.050 habitaciones en esa zona en cuanto al rubro de alojamiento y por supuesto una gran cantidad que estamos viendo aquí más o menos en una capacidad de más de 3.000 comensales en cuanto a restaurantes, cafeterías, tú sabes, todo el rubro de alimentación que tenemos ahí. Así que enhorabuena, de verdad, yo sé que muchos empresarios que me están viendo están también muy emocionados. Justamente varios empresarios me dijeron, ministra, sepa que de la emoción ya fuimos a estrenar, o sea, hace unos minutos me escribían, 22 minutos y ya estoy de regreso. Entonces, imagínate el impacto que va a ser. Muchos, como te digo, todos los fines de semana me decían que perdían sus clientes, o sea, habían reservado. Acordate que estamos todavía en época de pandemia, entonces los salvadoreños han optado mucho por hacer turismo interno, entonces reservaban en esa zona, que es la que tienen con más cercanía, pero lo que pasaba es que estaban más de 2 o 3 horas en ese tráfico, entonces decidían mejor regresar. Claro. Entonces ahora se abre esta nueva opción y además de esto facilita todo el transporte que podemos hacer también, porque teníamos otro impasse con el puente El Jute que teníamos de la carretera del aeropuerto al Puerto de la Libertad y ahora también ya está habilitado. Ministra, usted mencionaba algo muy importante y que yo quiero retomar sus palabras, reactivación de la zona. Esto sin duda la gente lo va a agradecer. Totalmente. Porque obviamente sabemos el impacto que ha tenido la pandemia y ya gracias a Dios se está recuperando el país. Y quiero que veamos las primeras impresiones justamente después de que el presidente hizo esta verificación de la finalización del proyecto Bypass La Libertad. Esto es lo que dice la gente. Este trabajo va avanzando bien rápido, ¿no? Pasó como 2 años y estuvo estancado, pero ahora se mira que sí va avanzando rápido. Sí, bastante satisfecha porque nos han ayudado bastante y esta obra que están haciendo está perfecta. Como estaba anteriormente, no había inversión, no había trabajo y pues no se trataba de salir adelante y con el nuevo gobierno pues pienso que sí, es bastante eficaz y pues me parece muy excelente. Antes solo se veían bastantes trabajadores, pero no se veía el avance. Hoy se ven bastantes trabajadores y se ve el avance, o sea, se ve lo que se ha hecho. Yo creo que ya están por concluir y es un éxito, pues un beneficio para El Salvador. Que solo eran promesas, ¿verdad?, de ampliación y de todo, pero ya con él se ha visto que un cambio radical. Pues lo sentimos satisfechos por el buen trabajo que hemos visto desde que él está pues trabajando como gobierno. Hemos visto pues un cambio en nuestro país. A pesar que no tiene ni 2 años, hemos visto que en 1 año y algo pues ya ha avanzado bastante todo pues lo que ha hecho. Ese es el sentimiento de la gente, ministra, a la hora de consultarle sobre este proyecto. Como te decía, los empresarios y los habitantes de la zona ya me empezaron a escribir, porque definitivamente eso está conectadísimo con todo el desarrollo turístico que vayamos a tener en toda esa zona. Recordad que Surf City es una cadena y un circuito de playas alrededor de toda la zona franja costero marina que conecta con nuestros otros destinos turísticos. Y justamente Surf City, la etapa 1, porque son 5 fases, inicia del Parque Walter Tilo Denninger, que es donde también vamos a anunciar muy pronto una obra que hemos hecho para hacer el primer parque natural de diversiones que va a estar dentro de la zona Surf City, hasta el Zonte. Esta es como nuestra primera fase en donde estamos haciendo varios proyectos, en donde estamos trabajando de la mano con todas las instituciones, con el Ministerio de Obras Públicas, con el FISDL, con el Ministerio de Medio Ambiente, etcétera. Entonces, este es un gabinete, como nos lo ha mandatado el presidente Bukele, que estamos trabajando en obras para la gente y la gente lo ve. Entonces, a mí me causa gracia cuando dicen de que son obras que venían del pasado. No, estas son obras que realmente se han hecho en esta gestión. Y estas carreteras obviamente activan todo el turismo.
como tal. Definitivamente, toda la cadena de valor del turismo, desde los turoperadores, porque ya tienen productos turísticos y tours. Es un beneficio en cadena, ¿no? Exactamente, aquellos del transporte turístico que hacen el traslado desde el aeropuerto, por ejemplo, al Puerto de la Libertad. Hay muchos que no pasan por la ciudad, sino que van precisamente a conocer aquellas playas, por ejemplo, para los amantes del surf, o precisamente por ejemplo, nuestros hermanos guatemaltecos vienen directamente porque las playas que ellos tienen están más lejos de lo que tienen, por ejemplo, los que tenemos en la Puerto de la Libertad. Así que definitivamente es una cadena, también así como en el rubro de alojamiento, en donde tenemos hoteles que se han desarrollado ahí, también en los restaurantes, que es el rubro de alimentación de todo el sector turístico. Definitivamente es una cadena. Entonces imagínate la generación de empleos. Hoy lo decía el presidente Bukele, que el turismo genera empleos de calidad. Claro, y precisamente vamos a ir a la pausa, ministra, y al regresar vamos a escuchar lo que dijo el señor presidente de la República sobre este proyecto y el impacto que va a tener para el programa Surf City. Ya venimos. Los salvadoreños escribiremos una nueva historia. Elevaremos nuestra voz. El acontecimiento que marcará un antes y un después en el país. Un hecho sin precedentes. Con la cobertura más grande de equipos desplegados en el territorio nacional. Unidades móviles, enlaces y transmisiones en vivo donde ocurra la noticia. Drones y todo el equipo multimedia de última tecnología. Análisis, resultados en realidad aumentada y recursos gráficos de última generación. Todo para llevarte la información sobre las decisiones que marcarán el nuevo rumbo de la nación. Nuestra señal también será transmitida a través de las plataformas digitales con el más alto alcance. Un equipo de profesionales comprometidos te informará antes, durante y después de los comicios. Acompáñanos y sé testigo de la transformación de nuestro país. Foto Nación 2021. Transmisión especial, 28 de febrero, iniciando a las 3 de la madrugada, por Canal 10. Foto Nación 2021. No te pierdas la previa de la cobertura este sábado 27 de febrero, a partir de las 7 de la noche. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando con Morena Valdés, ministra de Turismo, sobre el Bypass La Libertad y todo el desarrollo turístico que esto va a representar. Ya decía la ministra que esto obviamente solo la zona de Libertad es el 20% del turismo y esto representa también divisas importantes para nuestro país. Pero quiero que revisemos lo que dijo el señor presidente de la República este día, refiriéndose al desarrollo turístico que traerá a partir de hoy este proyecto y, por supuesto, todas las bondades para el programa Surf City. Vamos a impulsar el turismo. Y no solo el turismo, como ya se impulsará con solo la apertura de esta calle, pues el turismo se impulsará de inmediato, sino además como vamos a impulsar el turismo en uno de nuestros más grandes proyectos y más emblemáticos turísticamente hablando, que es Surf City. Y que básicamente agarrar uno de los potenciales más grandes que tiene nuestro país, que son sus playas, ese potencial tan grande que nos regaló Dios, que son nuestras olas, que además no solo son inclinadas, sino que además son constantes, son de varios tipos, así que los surfistas les encantan. Y creo que esta es una infraestructura vital para poder desarrollar Surf City. Y creo que si bien ya empezamos a ver algunas cosas, torneos, el Mundial de Surf, que es este año aquí en El Salvador, pero cada vez va a ser más, cada vez va a ser más. Y cuando miremos para atrás, probablemente va a ser difícil recordar nuestro país sin ese polo de surf. Porque va a ser muy importante para nuestra economía y para la imagen de nuestro país afuera.
que nuestro país no sea conocido como antes, que era conocido por la corrupción, por la violencia, por la guerra, por las maras, sino que sea conocido un país por su desarrollo, por su gente trabajadora, por sus hermosas playas, por su gran infraestructura, por su desarrollo, por su increíble sistema de salud que estamos construyendo. Apenas estamos empezando, pero vamos a hacer un sistema de salud que va a ser mejor que el privado, por su manejo de la pandemia, porque cada niño y niña de nuestro país va a tener una computadora con internet este año, y por este tipo de proyectos de infraestructura que van a cambiar la cara de nuestro país y van a cambiar la realidad de decenas de miles de salvadoreños, no solo que vamos a transitar por acá y que vamos a disfrutarlo y vamos a disfrutar nuestras playas, sino las decenas de miles de salvadoreños que van a vivir mejor, porque el turismo trae empleo, trae desarrollo, hace que crezcan las empresas, hace que surjan nuevas empresas y además da buenos trabajos. No solo da trabajo, sino buenos trabajos, que al final de cuentas pues es lo que queremos, no solo que la gente trabaje, sino que viva bien gracias al fruto de su trabajo. Sin duda el valor agregado de estas grandes obras, y me llama mucho la atención también lo que decía el señor presidente, la creación de nuevos empleos que se podrían generar con el bypass de la Libertad. Y de calidad, porque imagínate también la calidad de vida que le das a todos los habitantes de esa zona. Yo te voy a contar una anécdota. Me acuerdo cuando justamente iniciamos esta gestión y empiezo a recorrer todas las playas precisamente de Surf City, de Libertad, y se me acerca una de las personas que trabaja en uno de los hoteles y me dice: gracias, ministra, porque están volviendo a ver por primera vez el presidente Bukele hacia la zona costero marina. Yo antes me tenía que levantar a las 4 de la mañana, ir a mi trabajo, nunca veía a mi hija, gastaba muchísimo, no tenía nada, y ahora, mire, ahí está enfrente mi casa y aquí estoy trabajando. Puedo darle calidad de vida también a mi familia y por supuesto le genera ingresos y puede hacer también una vida en donde puede darle también estudios a sus hijos, porque esa es otra de las cosas que estamos trabajando, viendo de qué manera llevamos todo lo básico para poder hacer el desarrollo de todos estos destinos turísticos que estamos haciendo dentro de Surf City y en los otros destinos turísticos que tienen que ver con montaña, pueblo, porque recuerda que nuestro país tiene de todo. Bien interesante lo que dice el presidente también, que así se va a dar a conocer una mejor imagen del país, porque antes estábamos asociados solo con cosas negativas. A partir de que el presidente Bukele asume, empezamos a cambiar esa imagen, empezamos a generar también confianza en no solo los inversionistas, sino que por ejemplo, en organizaciones que nos habían vetado para hacer eventos como el Torneo Mundial de Surf. Entonces, nosotros le ganamos la sede a países como España, Australia y, por supuesto, Costa Rica, que era nuestro rival más cercano y el que luchó muchísimo para poder tener este histórico torneo. Bueno, y de hecho el torneo va a ser este año, ¿no? Y lo había anunciado el presidente. Es este año, del 20, si todo sale bien, yo siempre digo, si Dios nos lo permite y el desarrollo de la pandemia nos lo permite, no solo a nivel país, sino que a nivel mundial, lo estaremos haciendo del 29 de mayo al 6 de junio. Vienen, yo siempre digo, el Messi, el Ronaldo del surf, vienen los mejores surfistas. Justamente ya tenemos surfistas que están aprovechando el swell. El swell es el cómo viene la ola y como dijo el presidente, nosotros tenemos de las mejores olas de la región y del mundo. Solo nos podemos comparar con destinos como Indonesia, por ejemplo, Australia. Entonces, ahí están ya entrenando la ola, porque claro, estos son atletas de alto rendimiento que ya están entrenando la ola. Ya tenemos ahora justamente a la selección costarricense, la selección también de Panamá, tenemos algunos de Alemania, también de Bélgica, que precisamente nosotros ya los estamos atendiendo. Ellos están impresionados de verdad de la calidad de olas, pero sobre todo ellos nunca se imaginaban que El Salvador era así. O sea, ellos siempre pensaban, se tenía la imagen de años anteriores en donde decían que era violento, exactamente, inseguro, o que era El Salvador en donde no había infraestructura. Exacto. Entonces, imagínate lo que les causa ver, por ejemplo, una de las cosas que me decían, las carreteras están en muy buen estado. Imagínate esos detalles que tú decís. Además, vinieron a hacer unos recorridos a la ciudad y me decían, tienen los volcanes enfrente, o sea, para ellos este país es un paraíso. Es más, la selección panameña justamente no se va a ir
hasta mayo. Hay unos que están haciendo sus campamentos de entrenamiento en febrero, otros en abril y otros que ya regresan en mayo y junio. Pero entonces Panamá ha dicho, no, yo me voy a quedar aquí mejor y entreno la ola y aprovecho también para poder tener una mejor calidad de vida, porque eso va a hacer también que sus atletas puedan clasificar a este histórico torneo, porque es justamente previo a los Olímpicos y es primera vez que el surf es olímpico. Imagínate qué importante es, claro. Y nos vamos a dar a conocer por ello con todos estos nuevos embajadores que vamos a tener. Y obviamente quiero que también la gente que nos está viendo y escuchando entienda la importancia de Surf City. Es decir, este tipo de torneo mundial de surf no solo abona la imagen del país, sino que activa todos los negocios que están alrededor. Es decir, activa restaurantes, activa hoteles, activa transporte. Es decir, es una cadena completa que se activa generando empleo y empleo de buena calidad, ministra. Exactamente. Y además, estos empleos tienen mucho que ver con estas nuevas generaciones. Recuerda, el turismo también con este antes y después que tenemos con la pandemia COVID-19 va a tener que ser más innovadora. Entonces, claro, estos son imágenes, estos son momentos, esto es experiencia. Entonces, este tipo de eventos lo que hace es vivir la experiencia en un país que está resultando ser el destino emergente para ser la meca del surf. Entonces, eso es lo que estamos persiguiendo y por supuesto que Surf City es más que surf, porque es lo que se posiciona y después hace es que conozcan todo lo demás que tenemos. Claro. ¿Qué es lo que hacíamos antes? Vendíamos todo y nada, porque los salvadoreños queremos, bueno, ¿y a dónde queda, ministra? Que siempre me lo reclamo, ¿dónde quedan nuestras montañas, nuestro lago de Coatepeque, nuestros pueblos, etcétera? Están dentro de esta gran estrategia que lo que hace con el surf, como decía el presidente, tenemos las mejores olas. Y es por nuestra condición geográfica. Entonces, si Dios ya nos regaló esta condición geográfica, aprovechémoslo. Lo que hizo Costa Rica. Este país se posiciona con su verde. Perú primero se posiciona con su Machu Picchu, sus tradiciones, etcétera, su cultura. Pero después te da a conocer todo lo que tiene alrededor. O sea, digamos que la punta de lanza turística es la bondad de nuestras olas. Exactamente, pero de ahí ya tenés que, imagínate con ese tipo de infraestructura, ya vas a poder conocer en 20 minutos y poder estar en el volcán de San Salvador o incluso en nuestro centro histórico. O sea, todos estos se conectan y hace que el país tenga otra gran ventaja competitiva. Las distancias que son cercas y que puedes hacer recorridos rápidos. ¿Y eso qué significa en turismo? Experiencias. ¿Y qué significa? Que es un país que puedes tener las vacaciones y puedes tener muchísimas más experiencias que en otro país en donde te cuesta ir 3 horas a la playa. Por ejemplo, en Panamá, para llegar a una buena playa te cuesta bastante llegar, por ejemplo, para surfear es 2 a 3 horas. Lo mismo pasa en Costa Rica. Entonces, esa es la gran ventaja competitiva. Guatemala, que tiene que cruzar todo el país. Exactamente. Entonces, por eso te digo, esa es la gran ventaja que tiene este país, luego de nuestras olas y, por supuesto, todo el potencial natural que tenemos. Así que hay que aprovecharlo y trabajar de la mano con todas las carteras del gobierno y, por supuesto, esperamos también tener unos buenos resultados, que estoy segura que sí va a ser. Tengo toda la confianza de la nueva asamblea en donde vamos a tener una visión compartida de que de verdad querramos un El Salvador mejor, en donde tenga una estructura básica mejor para que tengamos un buen destino. Claro, por eso es importante que todos salgamos a votar. Ministra, antes de despedirla, decirle y felicitar a todo su equipo, a usted, obviamente también por todo el trabajo que están realizando en la zona de la Libertad. La conozco desde hace años y sé que es una mujer sumamente preparada, al igual que todo el equipo que tiene. Pero también es importante decirle a la gente que como ministra de Turismo, con todo su equipo, también están garantizando que en todos los lugares a los que el pueblo salvadoreño vaya, se cumplan los protocolos de bioseguridad. Eso es importantísimo. Por ejemplo, si hemos también mantenido la sede del torneo mundial, es porque la Federación Mundial de Surf está consciente y con confianza de que nosotros somos un destino seguro, que acatamos todas las medidas de bioseguridad. Yo le recuerdo a toda la población que el COVID-19 no se ha ido, que en todos los destinos turísticos que vayamos siempre acatemos todas las medidas de bioseguridad. Eso va a ser clave y por supuesto nosotros esperamos que en todo este año podamos ir recuperando a paso firme al sector turismo y por eso consumamos local
visitemos nuestros destinos turísticos. Yo le aseguro que usted no conoce, por ejemplo, si es de Occidente, no ha ido a Oriente y no conoce todos esos destinos porque eso no se le sucede. Exactamente, y conózcalos, y de verdad conózcalos, pero recuerde de acatar todas las medidas de bioseguridad. Estamos trabajando en ello y estamos también trabajando para que todos estos lugares y todos estos establecimientos tengan un sello de verificación que están acatando todas estas medidas. Por supuesto. Ministra, muchísimas gracias por su tiempo y esperemos que todo le vaya muy bien. No, gracias, y invitamos a toda la población salvadoreña que esté pendiente de todos los nuevos proyectos también que estaremos anunciando, no solo para la zona costero marina, sino que para todos nuestros destinos turísticos. Gracias, ministra. Bueno, el fin de semana, si usted puede, y obviamente con todos los protocolos de bioseguridad, hagamos turismo interno, conozcamos nuestras playas, nuestros pueblos, y si usted puede, visite la zona de la Libertad. Hoy ya tenemos paso libre con el Bypass de la Libertad. Muy buenas noches, cuídese, descanse, nos vemos y escuchamos el lunes cuando sean las 8 de la noche. Buenas noches.